La Copa Italia vivió su primera etapa durante el régimen de Benito Mussolini, entre 1922 y 1943. Durante este periodo, el fútbol en Italia fue utilizado como una herramienta de propaganda para el fascismo, buscando consolidar la identidad nacional y exaltar el poder del país a través del deporte. En 1935, la Copa Italia fue restablecida bajo el control de la Federación Italiana de Fútbol y el apoyo del gobierno, convirtiéndose en un torneo de gran importancia. El objetivo era fortalecer la estructura del fútbol en Italia, que reflejara la grandeza del país. La Copa Italia no fue ajena a este fenómeno, y sirvió como un escaparate del poder del fascismo. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, la Copa Italia comenzó a enfrentar dificultades logísticas. A pesar del conflicto, el torneo siguió disputándose hasta 1943, cuando la situación bélica en Italia se tornó insostenible. Con la caída de Mussolini en julio de 1943, el fútbol italiano entró en crisis, y la Copa Italia fue suspendida. La primera final histórica de la Copa de Italia de 1922 enfrenta al Vado Football Club y al Udinese Calcio. La Copa Italia de 1922 fue la primera edición oficial de este torneo, y curiosamente, se mantuvo como la única hasta 1935. La gran sorpresa fue el Vado Football Club, un pequeño club de Liguria que superó a equipos más experimentados y llegó hasta la final. El partido decisivo se disputó el 17 de julio de 1922, en Vado Ligure, donde el equipo local enfrentó al Udinese. Después de un encuentro muy parejo, el héroe del día fue Felice Lebrato, quien anotó el único gol del partido en tiempo extra, asegurando el título para el Vado con un 1-0 definitivo. Esta victoria convirtió al Vado en el primer campeón de la historia de la Copa Italia, un logro impresionante para un club de su categoría. Sin embargo, la crisis económica y las dificultades organizativas hicieron que la Copa no volviera a jugarse hasta 13 años después, en 1935. Entre 1923 y 1935, no se disputó la Copa Italia, excepto en temporada 1926-27, que llegó a disputarse, pero no se pudo finalizar el torneo copero. En la final de 1936, se enfrentaría el Gran Torino al equipo revelación de esta edición, el Alessandria Calcio. La Copa Italia 1935-1936 marcó la tercera edición de este prestigioso torneo de fútbol italiano. El Torino se alzó con el título al vencer al Alessandria con un contundente 5-1 en la final celebrada en Génova. Ambos equipos militaban en la Serie en ese entonces. El Torino llegó a la final tras eliminar sucesivamente a Reggiana, Catania, Livorno y la Fiorentina. El máximo goleador del torneo fue Pietro Buscaglia, quien anotó 8 goles. Este triunfo permitió al Torino clasificarse para la Copa Mitropa de 1936, uno de los torneos europeos más importantes de la época. Esta edición de la Copa Italia es recordada por la destacada actuación del Torino y su contundente victoria en la final, consolidándose como uno de los equipos más fuertes de Italia en aquel entonces. Final de 1937. Máximo duelo entre el norte, representado por el Genoa, y el sur, representado por la Roma. La Copa Italia 1936-1937 fue la cuarta edición de este prestigioso torneo de fútbol en Italia. En esta temporada, participaron 108 equipos, incluyendo clubes de las series A, B y C. El Genoa 1893 se coronó campeón al vencer 1-0 a la Roma en la final disputada en el estadio Giovanni Berta de Florencia. Este título permitió al Genoa clasificarse para la Copa Mitropa de 1937, uno de los torneos europeos más importantes de la época. El máximo goleador del torneo fue Aldo Boffi, del Milano, con 7 goles. En total, se disputaron 121 partidos, y se anotaron 431 goles, con un promedio de 3.56 goles por encuentro. Esta edición es recordada por la destacada actuación del Genoa, que logró su primer y único título de Copa Italia hasta la fecha, consolidando su legado en el fútbol italiano. En 1938, por primera vez en una final se enfrentan dos equipos de la misma ciudad. La vieja señora de la Juventus, frente al Gran Torino. En 1938, la Copa Italia vivió momentos memorables. Por primera vez,
La final se disputó en un formato de ida y vuelta, enfrentando a los dos grandes de Turín. La Juventus se alzó con su primer título en esta competición, venciendo con un marcador global de 5-2, al ganar el primer encuentro 3-1 y el segundo por 2-1. Un dato curioso es que, hasta esa fecha, la Juventus no había logrado conquistar la Copa Italia, a pesar de su dominio en la Serie A del torneo. También destacó por las sorpresas de equipos de Serie C. El Pontedera llevó a la Roma a tiempos suplementarios antes de caer eliminado, mientras que el Sesto Calende avanzó hasta los octavos de final, siendo eliminada por el Torino. Giuseppe Meazza, legendario delantero italiano, fue el máximo goleador del torneo con 8 tantos. En 1939, el Inter, que por entonces se le conocía por Ambrosiano Inter, jugaría su primer final. Enfrente tendría al equipo revelación de esa edición, el Novara. La Copa Italia de 1938-39 fue la sexta edición del torneo. El campeón fue el Ambrosiana Inter, que conquistó su primer título en esta competición. Esta edición destacó por la participación destacada de equipos de menor categoría. El Novara, recién ascendido a la Serie A y luchando por no descender, alcanzó la final, demostrando la imprevisibilidad del torneo. Además, clubes de la Serie C, como la Biellese y el Sime, de la pequeña localidad de Popoli en Abruzos, llegaron hasta los octavos de final, mientras que el Monza avanzó hasta los cuartos de final. El camino del Ambrosiana Inter hacia el título no fue sencillo, enfrentándose y venciendo a equipos de Serie A como Napoli, Livorno, Roma y Genova. En la final se impusieron al Novara con goles de Ferraris y Frossi. En 1940 tenemos un duelo muy interesante. Por un lado a la Fiorentina, que disputaría su primera final, y por otro lado al Génova. La Copa de Italia 1939-1940 fue la séptima edición del torneo Copperon. La Fiorentina se coronó campeona por primera vez en su historia al vencer al Genova 1893 en la final disputada en Florencia. Este triunfo fue especialmente significativo, ya que los Viola eliminaron a equipos de gran calibre como el Milán, la Lazio y la Juventus en su camino hacia el título. Una de las sorpresas del torneo fue la destacada actuación del Macerata, un equipo provincial que alcanzó los octavos de final, donde finalmente fue eliminado por la Lazio. El máximo goleador de esta edición fue Italo Salvadori, quien anotó 8 goles. En total, se disputaron 170 partidos y se marcaron 608 goles, con un promedio de 3.58 goles por encuentro. Esta edición de la Copa Italia es recordada por la primera consagración de la Fiorentina y por las emocionantes sorpresas que ofreció el torneo. En 1941, la Roma consigue disputar su segunda final copera. Enfrente tendrá el Venezia, que logró la sorpresa de plantarse en la final. La Copa Italia 1940-1941 fue la octava edición de este torneo de fútbol en Italia. A pesar de la reciente entrada del país en la Segunda Guerra Mundial, la competición se llevó a cabo desde el septiembre de 1940 hasta el junio de 1941. El Venezia se proclamó campeón por primera vez en su historia, al vencer a la Roma en una final a doble partido. La victoria más destacada del Venezia fue en los cuartos de final, donde eliminó al Bologna, reciente ganador del Scudetto. Giuseppe Ostroman del Venezia fue el máximo anotador del torneo con 7 goles. Esta edición fue una de las pocas en las que la final se disputó a doble partido, una práctica que posteriormente se abandonaría en favor de una final única. Esta edición de la Copa Italia de 1941 es recordada por la histórica consagración del Venezia y por la resiliencia del fútbol italiano en tiempos de conflicto. En 1942, dos colosos del calcio italiano lucharán por llevarse la Copa Italia. Los rossoneri del Milán se enfrenta a la vieja señora de la Juve. La Copa Italia 1941-1942 fue la novena edición de este torneo de fútbol en Italia, desarrollada en plena Segunda Guerra Mundial. Debido al conflicto, los equipos de la Serie C no participaron, reduciendo el número total de participantes a 34. La Juventus se coronó campeona por segunda vez, derrotando al Milán en una final a doble partido. En la ida hubo un empate a 1. Y en el partido de vuelta la Juve aplastó al Milán por 4-1. El delantero albanés, Riza Lusta, de la Juventus, fue el máximo goleador del torneo con 8 tantos, destacándose como una pieza clave en el éxito de su equipo.
A pesar de las dificultades impuestas por la guerra, la realización de la Copa Italia 1941-1942 evidenció la resiliencia y pasión por el fútbol en Italia durante tiempos adversos. 2 años después, el Venezia vuelve a disputar su segunda final. Se enfrenta al favorito Torino, que ese mismo año también había ganado el Scudetto italiano. La Copa Italia 1942-1943 fue la 10ª edición de este prestigioso torneo de fútbol italiano, celebrada en plena Segunda Guerra Mundial. Debido al conflicto, la competición se limitó a 34 equipos de las 2 máximas series italianas. El Torino se alzó con el título al vencer al Venezia con un contundente 4-0 en la final disputada el 30 de mayo de 1943 en el Estadio San Siro de Milán. Este triunfo permitió al Torino lograr el primer doblete en la historia del fútbol italiano, al conquistar tanto la Copa Italia como el campeonato de liga en la misma temporada. Los máximos goleadores del torneo fueron Bruno Ispiro del Génova, Valentino Mazzola del Torino y Vittorio Sentimenti de la Juventus, cada uno con 5 goles. Cabe destacar que Sentimenti anotó todos sus goles en un solo partido contra el Mater. Después de 1943, la Copa de Italia quedó suspendida. Debido al colapso que llevarían los últimos años de la Segunda Guerra Mundial, no sería hasta 1958 cuando la Copa Italia se volvería a reanudar de nuevo. Si te ha gustado este video, compártelo y deja tu comentario. También puedes apoyar nuestra labor de investigación haciéndote socio de Clubes del Mundo, o mediante el botón de gracias que hay en cada video. Nos vemos como siempre en el próximo video del canal.